Hola Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Qué placer escucharte. Igualmente, mira, realmente estoy preocupado, ocupado, ¿no? De lo que está pasando. Hace un tiempo vi un trabajo hecho por creo que se llama Santiago Colamedici, un filósofo italiano que cargó inteligencia artificial preguntándole, bueno, qué estaba pasando con la situación actual, la cargó él, por supuesto, y esta inteligencia artificial le dio un artículo que se llamó La hipnocracia, ¿no? Este filósofo Coramedici inventó un filósofo chino que sería el autor, que en realidad era la inteligencia artificial cargada por él, y yo te digo que las reflexiones son asombrosas, ¿no? Mm. eh, Habla de los ecosistemas que se crean a través de las redes sociales, los algoritmos y todo eso, y cómo generan círculos impenetrables, ¿no? Círculos ideológicos formateados, ideológicos con una verdad construida, que es una mentira, ¿no? Una verdad conveniente para algunos, para determinada idea que termina trastocando el mundo y termina siendo, generando estas realidades, ¿no? Extrañas por las que estamos transitando. Sí, habría que ver lo que no entendí bien es si la inteligencia artificial es la que determinó el texto mismo, o sea, que escribió mismo el texto de la hipnocracia, o sea, que se autoevaluó la inteligencia artificial, ¿es así? No, lo que entendí yo es que este filósofo, bueno, debe haber cargado con determinados datos a la inteligencia artificial y le hizo una pregunta al respecto de los datos que cargó, y la inteligencia artificial hizo como un resumen y un análisis bastante interesante, te digo, te lo recomiendo el artículo porque se llama La hipnocracia, es un video de 30 y pico de minutos que no tiene desperdicio, ¿no? Te digo. Sí, yo creo que ya hemos discutido no solo ese término, sino también este problema. Yo cada vez estoy más convencido de que hay algo en la organización de lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo, que se va a ir imponiendo con el tiempo por una necesidad, diría casi fisiológica del ser humano, como decía Aristóteles, digamos, ¿no? Que el ser humano es un son politicón, digamos, un animal político que no significa ni más ni menos que el hecho de que es un ser que necesita estar con los demás. Entonces, con el tiempo, Nosotros eh, los psicólogos sociales le decimos biopsicosociales. bueno, ahí va, exactamente, exactamente. Y por eso es que hay algo que para mí se va a ir imponiendo, y no lo veo, no lo digo como una prescripción, sino lo digo como una descripción, digamos. Eh, que por supuesto tiene cierto pliegue, o sea, bueno, si el ser humano fuese a imponerse a esta coyuntura justamente hipnocrática o de razón digital la que existe en este momento, si se fuese a imponer, necesariamente va a tener que rescindir, va a tener que prescindir sobre todo de muchas de estas tecnologías, es decir, necesariamente va a tener que imponerse por sobre la máquina para justamente, y yo creo que eso, para justamente, bueno, poder estar con los demás, pero yo creo que Lo que pasa es que hay, o sea, las redes sociales, las grandes plataformas, ¿no? Tienen una dirección política eh, y, no, no y- necesariamente. y bajan. Mira, recién me acaban de censurar un artículo del Facebook, ¿no? Me censuran un artículo. No me eh, diga.
Sí, sí, es un artículo que reposteé, ¿no? Los bombardeos de Estados Unidos en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, teóricamente una comisión independiente te lo evalúa como pernicioso, perjudicial. Y son hechos históricos y objetivos, ¿viste? Y anda a discutirle al Facebook, ¿viste? Te eliminan de la plataforma, ¿viste? O sea que ellos generan una realidad de acuerdo a lo que le conviene. Hace muy poco tiempo me pasó con YouTube que publiqué una nota que le hice a una nanotecnóloga de Tucumán, donde hablaba de las vacunas del COVID, la cantidad de elementos que tenía que no estaban declarados y que aparentemente eran perjudiciales para la salud, ¿no? Y me lo censuraron, no solamente que me lo sacaron de la plataforma, sino que me sancionaron, ¿no? No, es genial, es genial. No, a ver, hay algo que ya se cae de maduro y creo que todos nos vamos un poco dando cuenta, ya no hace falta ser un gran pensador para detectarlo. Yo tengo una reflexión de mi maestro, que la cual le estoy dando vueltas hace unos días, que se llama Jean-Luc Marion, mi maestro. Él es fenomenólogo y habla de cómo con el tiempo, en estos periodos, digamos, que no solo él, sino Nietzsche llamaba periodos de nihilismo, la razón, la racionalidad, digamos, se fue angostando, se convirtió en más angosta, más pequeña. ¿Por qué? Porque la razón que emana del principio del siglo XVII con Descartes es una razón que se ajusta a su efectividad, digamos, ¿no? Es decir, una razón que se ordena según la medida y el orden. Y eso fue lo que con el tiempo se fue imponiendo, porque justamente al ser efectiva, esa razón fue gobernando lo que sería una razón más amplia, que va, Es digamos, efectiva pero no asertiva, ¿no? claro, pero no solo, o sea, justamente que se aleja de las cosas como realmente son, es decir, se aleja de la verdad. ¿Por qué? Pero bueno, por ejemplo, claro que es efectivo, o sea, nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, que ya estamos angustiados por algún problema que tenemos en el laburo, ¿no? O con nuestra pareja, o bueno, vivimos en la Argentina de Milei, ¿no? Lo llevamos a fin de mes, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos una pastilla, nos tomamos una pastilla que va derecho al síntoma y que efectivamente estamos mejor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Bueno, necesariamente esa razón amplia, la razón grande que hace que los seres humanos seamos seres humanos, la que también deja entrar la belleza, la verdad, el bien, etcétera, no está afectada por esa pastilla. Es decir, el problema que nosotros tenemos, que podés tener vos, que puedo tener yo, no se resuelve. Pero efectivamente, según el orden y la medida, el síntoma por un tiempo desaparece. Hasta que Entonces estalla tenemos, todo en algún momento, ¿no? Como ves estos ataques de furia que cada vez están más normales. claro, porque el problema, nunca abordamos el problema, porque nunca justamente, porque esta pequeña razón le ganó la batalla a la gran razón de lo que somos. Entonces, permanentemente, esta pequeña razón que se comporta según la medida y el orden, pone en orden y mide, esa razón con su aplastante efectividad va gobernando cada una de nuestras interacciones. Entonces, necesariamente, cuando vamos resolviendo según esta, llamémosla, razón instrumental, terminamos olvidándonos de quién somos. Entonces yo lo que digo es, y Marion esto no lo dice, pero lo digo yo, que necesariamente con el tiempo esa gran razón de lo que nosotros somos como seres humanos, esa razón ampliada, esa razón que con el tiempo
en el humano, digamos, se va expandiendo, va a triunfar. Esa razón, la gran razón que somos, la razón que busca el sentido de las cosas, Claro, la que esencia. necesita a los demás, que necesita del amor, de la belleza, que necesita ejercer el bien, necesariamente se va a imponer, pero no por una cuestión de militancia o una cuestión política, sino por una cuestión, como decís vos, Rubén, esencial del ser humano, que eventualmente se va a dar cuenta de quién es, porque su naturaleza se va a imponer. Sí, lo que pasa, Santiago, es que los hindúes hablaban de la diosa esta maya que generaba toda la ilusión, ¿no? Sí, Ahora con la inteligencia artificial, con los algoritmos dirigidos y con todo eso, hay una realidad para cada persona y lo que hablaba este artículo, que terminan siendo impenetrables porque no, vos le podés mostrar la filmación, la fotografía, pero el sujeto que está en ese microcosmo no le entra la bala. O sea, no, por sí, supuesto, porque es eficaz, porque es eficaz. Pero hay un momento en el cual, seguramente tenga que ver con, va a haber, va- vamos a tener que pasar, y no sé si estamos pasando en este momento, pasaremos, una etapa justamente como cuando Perón escribió la comunidad organizada, ¿no? Una, una- un periodo de una profunda náusea y angustia sobre ese mundo, esa realidad eficaz creada por esa pequeña razón, que va a hacer, digamos, que nos demos cuenta que eso no somos nosotros, que si bien eso es eficaz, que la vida no se trata de eficacia, sino que la vida se trata de otra cosa, es decir, que el tipo es encerrado en esa realidad virtual, digital, creada por la IA o la machine learning, la que sea, necesariamente la esencia del ser humano se va a imponer. Y en el fondo es como que yo lo pienso casi como en términos económicos, es decir, o se impone o el ser humano desaparece, es muy sencillo. claro, claro, claro. No hay otra Ah, posibilidad, ahora no hay una tercera posición. vos nombrás la comunidad organizada, nombrás la tercera posición, ¿no? Vos fijate la grandeza de este hombre, ¿no? Que escribió hace 70 años la comunidad organizada y conducción política, y nunca más actuales, ¿viste? Yo digo, cuando hablan de proyecto político, ¿qué proyecto político? Si lo tenés ahí, el proyecto político, ahí tenés Claro, la metodología, ahí tenés todo, el alfa y el omega, tenés todo ahí. bueno, Entonces, y y es actual en la época de la inteligencia artificial, en la época o sea, vos fijate, ¿no? Hay cosas que trascienden al tiempo, ¿no? Porque, sí, justamente, y aprovecho para hacer un pequeño chivo, justamente es lo que estamos haciendo con un grupo de compañeros allá en la UMED, que seguramente a fin de los encuentros, el último encuentro será en la sede de Mateu, en el PJ, justamente es pensar eso, ¿no? Pensar no solo la vigencia del justicialismo, o en todo caso, como muy bien lo decís vos, digamos, de esa doctrina, de ese plan, de ese proyecto que está ahí esperando, esperando a que articularse, estamos intentando cimentar, organizar, sistematizar el pensamiento justicialista como una filosofía. Y lo hacemos todos los jueves ahí a las 18 horas en la UMED, y justamente intentamos algo que está un poco caótico, porque hay tres textos fundamentales de Perón: la comunidad organizada, constitución política y doctrina, y después hay muchos, muchos discursos, y hay encarnaciones, hay ya, historia, y yo creo que es un el trabajo, proyecto nacional también está, el proyecto, el modelo, claro que el sí, modelo. pero me parece que en términos filosóficos hay mucho trabajo que hacer por justamente todas estas cosas que nos pasan siempre, ¿no? De decir, bueno, este es peronista, dice que es peronista, pero no es peronista,
uno dice, uno porque yo Macri dice que es peronista y Lo que Perón hablaba, o sea, lo que pasa por ahí hay que, a veces no se lo entiende Perón, ¿no? Perón hablaba de meter a todo en la bolsa, todo lo que tengan el mismo objetivo, que eran variopintos, era de un montón. claro que sí. Sí, sí. Entonces él lo que decía, cumple, llega, está de acuerdo con el objetivo final, que en realidad el objetivo final está sintetizado en las 20 verdades, ¿no? O sea, conducción Señor. política es un desarrollo de las 20 verdades del Sí, justicialismo. señor, no, y también, y de alguna manera también la comunidad organizada llega a eso. Este es Justamente el hoy, fundamento filosófico, la comunidad organizada. claro, claro, y las 20 verdades sería la ética. Justamente hoy, ayer estaba escribiendo un artículo que seguramente saldrá esta semana en página en algún momento sobre lo que vamos a discutir hoy, que es justamente la ética justicialista. La ética, el qué debo No, hacer, ¿no? Y ahí, en las 20 verdades, hay mucha información porque justamente más allá de esa estructura vertical del ser humano, que es primero está la patria, luego el movimiento y luego los hombres, en ese sentido el justicialismo es muy rico, no solo en términos de qué es lo que tengo que hacer, sino también es una ética de la virtud. Entonces también nos claro. invita a ser virtuosos por la virtud misma, por ser virtuosos. Entonces hay una oposición de pensamiento tan gigante, tan, eh, tan importante para los tiempos que vivimos, que no podemos ignorarla, tenemos que volver Hay, hay una frase que dice, creo que es en conducción política, que dice que el sentido último de la ética es terminar con los egoísmos, ¿no? ¿Cómo qué? Terminar con los egoísmos Sí, no, esa es la comunidad organizada. Dice en que la comunidad organizada. la corrección del egoísmo. Sí, señor, la corrección. Y también dice, en la comunidad organizada dice que también la ética termina en la política. Termina en la política. Las dos cosas, de alguna manera, viene a corregir al ego desde una organización comunitaria. Ahora, qué riqueza, ¿no? Yo digo, hay tanta riqueza. A veces hablando con algún dirigente, así, le digo, mira, la hoja de ruta, el GPS que tenés, es conducción política y la comunidad organizada, o al revés, la comunidad organizada y conducción política. Argentina, es una filosofía argentina, Rubén. Es como Es tener al Argentina. Diego, o sea, tenemos al Diego, tenemos, como es un amigo mío rockero, tenemos a Charlie, y tenemos a Perón. Perón es maestro. Es una locura eso. Tenemos esos textos, esos 3 textos con doctrina, yo pondría doctrina peronista también ahí, y todo aparte lo rico de eso. Aparte, en la Argentina debe haber una sola clase, la de los que trabajan. Sí, Se tiró señor. abajo. Eso se llama antropología en filosofía. Antropología. Una definición del hombre. Claro que sí. Del ser Claro. humano. Después, un peronista no debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Pero falta, son verdades que en qué momento, porque todo el mundo, acordate cuando apareció Macri, que también es mi ley, cuando dijo, yo les vengo a ofrecer, les prometo un cambio, ¿no? Y claro que ganó, porque claro, cada uno piensa, bueno, yo la verdad que quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de auto, quiero cambiar de mujer, qué sé yo, quiero Claro, sí, cambiar. igual yo creo que eso estuvo apoyado por, No, pero por los ¿para qué candidatos que pusimos, para ¿no? qué termino el argumento? Más allá de eso, el tema es que nosotros, que el justicialismo no habla y nunca piensa en el cambio, justamente porque lo que estamos discutiendo, sino en volver. ¿Viste? Perón siempre vuelve. ¿Qué vuelve? Y esa doctrina, ese pueblo maravilloso encarnado. Siempre está esa posibilidad de volver a ser lo mejor que somos. Y, a- Y y- no vamos a cambiar. y ahora No vamos a cambiar como argentinos. a los compañeros dirigentes, vuelvan, lean a Perón porque te dice ahí cuando te equivocás también, porque Ahí está. guarda porque hay que, el conductor debe corregir cuando se equivoca.
y debe claro, reconocer los errores que tiene, porque claro. Macri fue la decisión de poner a Scioli y Milei fue la decisión de poner a Massa. No, es mucho más Es más complejo, Rubén. complejo, es más Ojalá complejo, fuera tan pero sencillo yo a Massa lo echarle la voté con culpa a un la broche pobre de nariz. compañera que encima está presa de que perdimos por las elecciones que tomó. No, No, es no, mucho más no, 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 complejo. no, no, Es demasiado eso. hay que discutirlo eso, porque no No, puedo. es demasiado. Hay que entender también que las cosas pasan no solo pasan porque hay procesos más grandes, subterráneos, subrepticios, que llevan, que bueno, que por Y, momentos de debilidad nuestra lleguen y en el mismo proceso, ¿por qué se ganó la imprevistos, provincia de Buenos Aires? ¿cómo? En el mismo proceso, ¿por qué se ganó la provincia de Buenos Aires y se perdió la nacional? Sí, porque somos peronistas en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y en la nación siempre fue peronista, en general, con algunas provincias que no. Y cuando se pierde, Claro, es bueno, porque por bueno, ahí. hay también problema. El otro día justamente hablaba con un compañero y me decía, bueno, pero lo primero que tiene que pasar para que justamente volvamos, ¿no? Como siempre el justicialismo vuelve, es que a este tipo le vaya mal. Es decir, cuando hay problemas de gestión, cuando la gente empieza a tener problemas, empieza a hacerse preguntas. Entonces hay que ver con Macri cómo estaba el país. Y hay que ver con Y Milei cómo estaba el país. cuando Más allá del asumió candidato Macri que no uno había ponga, deuda, no había, o sea, Macri pero asumió más allá como. del candidato que uno ponga, más allá del candidato que uno ponga, si vos hay una inflación galopante, si no tenés un mango en el bolsillo, si estás buscando laburo, es natural que quieras que cambie, ¿no? Ahora, Es natural querer un cambio, es normal. ahora Santiago, vos si Cristina se fue con una plaza explotando, se fue con una redistribución ascendente del ingreso, se fue con todo eso, ¿por qué se perdieron las elecciones? Sí, Eh, pero no venía bien, no venía bien. Scioli No, representaba a la gente, al pueblo. Scioli era un candidato del peronismo, lo mismo que Massa. Massa era un candidato del peronismo. pero Rubén, el justicialismo tiene una cosa muy sencilla, y el peronismo en particular como partido, tiene una cosa muy sencilla, construye hegemonías. Esos candidatos de los cuales vos hablás, de Massa o Scioli, tienen que ver con una hegemonía construida por movimientos sociales, partido político, iglesia, los sindicatos, etcétera, que se juntan, los diferentes representantes de cada uno de esos espacios construyen esta hegemonía y deciden un candidato. Massa era el candidato de esa hegemonía. Y Scioli en ese momento era el candidato de esa hegemonía. ¿Por qué? Y porque evidentemente si no, no va a ser candidato. No lo van a dejar, no lo van a votar. Ahora, nosotros conformamos justamente una hegemonía que siempre Ahora, por ejemplo, si ponemos las elecciones, ahora que se construyó la unidad del justicialismo alrededor justamente de una hegemonía que va a armar listas con los diferentes representantes del masismo, del kirchnerismo, del movimiento del derecho al futuro, hasta Moreno estaba. Bueno, eso va a armar una hegemonía y a partir de ahí saldrán candidatos. Que no vaya bien, peor o mejor, para mí va a tener que ver sobre todo en cómo le vaya a Milei de acá a esa elección. Nosotros eso que vamos a estar. Sí, yo creo que todo está bien, están las hegemonías, están las fuerzas que tiran para un lado, están las fuerzas que tiran para el otro, pero yo creo que uno de los problemas que tuvo el peronismo fue que por una ventaja táctica en algún momento se terminaron con las elecciones internas. Entonces se perdió la. Sí, sí, es cierto eso. Eso es muy cierto, sí, que vuelvan a hacer, que vuelvan internas con padrones abiertos, no con padrones del año Claro, claro, claro. 84, con padrones de verdad. Eso yo lo discutí una vez que vino ahí al instituto, al Café con Perón, que pan descanse, café, como lo extrañamos, vino Santiago Cuño. Y Cuño decía eso, bueno, juguemos a las internas, vayamos a las internas con un padrón abierto, no con padrones viejos, sino abrimos
afiliamos, cada uno sale a afiliar, sale a conquistar, sale a Claro, enamorar. claro. Todo ese tipo de cuestiones son fundamentales. A Salir generar a enamorar. representatividades. Sí, claro que sí, claro que sí. Porque eso te da el ejercicio de que después no haya dirigente de pasillo, ¿viste? Porque cuando se corta la movilidad ascendente de la dirigencia por mérito propio, ¿no? Porque un dirigente, por lo que sea, cuando gana las elecciones quiere decir que algo está haciendo bien. Sí, sí, yo creo que las internas le dan un dinamismo al movimiento que por definición lo necesita. Un movimiento que está estático no es un movimiento, no se mueve, no se deja de serlo. Nosotros necesitamos una dinámica que venga, como usted dice muy bien, de abajo, digamos, justamente. Los compañeros que quieran ganar las elecciones, en las internas justicialistas, que salgan a militar la calle, que lo vean Claro, los claro, y vecinos. te da otra proyección desde todo punto de vista, porque un dirigente que tiene pueblo, que tiene base, puede pensar de una forma, puede pensar de la otra, pero seguramente va a representar a sus representados, ¿no? Pero ahí está, y tuvo que primero contactarse con ellos, tuvo que salir a conquistarlos, como decía Perón, a persuadir, tuvo que salir a persuadir. Estoy totalmente de acuerdo con vos que tiene que volver la interna, que tienen que dejar de resolver las hegemonías, dejar de resolverse desde lo alto y volver a lo bajo, Claro, claro. a despertar las unidades básicas, los centros Que culturales, la también está parroquia, en el condición política en la comunidad el club organizada. social, a despertarse todo el mundo y a salir a defender la bandera del socialismo, por supuesto. Ahora, bueno, más allá de todo eso, a los tumbos parece que hay... yo digo que acá no hubo nunca un pueblo que no reaccionó. Hubo dirigentes que no estuvieron a la altura. Porque cuando se convocó al pueblo salió por la marcha estudiantil, por un montón de cosas, se llenaron las calles. O sea que el pueblo está. Pero no tiene que ser con manifestaciones, tiene que ser algo continuo, dinámico, que se mueva en el espacio y en el tiempo. No puede ser convocada solo para quejarse. Tiene que Bueno, pero ser ahí convocada está la falla de las constantemente para organizaciones. construir, Pero ahí para está la construir. falla de las organizaciones políticas que no están Ahí cumpliendo su está, las rol. organizaciones libres del pueblo, decía Perón. El partido político, la parroquia, el movimiento social, el club social, el sindicato, tiene que estar permanentemente movilizado. No tiene que ir a cortar la calle, eso eventualmente tiene que construir la alternativa. Y con esto me tengo que ir siendo, me están acá, me están Bueno, pidiendo Santiago, la atención. es siempre un placer charlar con vos, por lo menos uno puede sintetizar algo y puede absorber algo de todo esto. Lo mismo digo, Rubén, muchísimas gracias por llamar. Igualmente, un abrazo.